Estamos conmemorando el segundo día de Pesaj. Y las lecturas que tenemos y las reflexiones que tenemos está basado en esta festividad, lógicamente. Vamos a ir a Sefer Vaikra, libro Levítico, capítulo 22, a partir del versículo 29. En un rato, cuando tengamos el Seder, que en realidad no es el Seder, es la demostración del Seder, vamos a hablar más profundamente de este Hag, de esta festividad, lo que significa, de dónde viene su nombre y todo lo que tiene referencia con la festividad. Pero hay algo que tenemos que entender. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Por un lado, dentro de nuestra historia judía, dentro de nuestra historia hebrea, ya estamos afuera de Egipto, ya salimos de Egipto. Fue la liberación física y la promesa cumplida de Dios cuando le anunció a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo en tierras extrañas. Pero también dijo que los iba a sacar, y así fue. Pero por otro lado, como mesiánicos y creyentes en nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, fue clavado en el madero y nos dio la libertad espiritual y el acceso al lugar santísimo y por lo tanto la vida eterna. Por lo tanto, con Él somos vencedores de la muerte, el miedo más grande del ser humano. Fue vencido. Fue derrotada la muerte a través de su sacrificio perfecto. Y Él vino en humildad, no vino como rey. Vino en humildad a sufrir, para identificarse con su pueblo y sufrir a la par de los seres humanos. Se disfrazó de hombre para sufrir como hombre. Es decir, que vino en humildad. Cuando vuelva ya no va a ser así. Ya va a venir en gloria, como rey. Vino para mostrar que había un camino diferente de lo conocido. Vino para mostrar que el amor puede destruir todo, absolutamente todo, con el amor de Dios. Que todo se puede vencer. Siempre digo que si yo tomo este libro maravilloso y lo exprimimos, lo cual sería un sacrilegio, pero vamos a suponer que lo hagamos, va a salir una sola palabra. Si lo exprimimos, lo estrujamos, que salga todo lo que hay dentro, lo único que va a salir es una palabra: amor. Amor. Ahí está incluido todo. Dar la vida por sus amigos, como bien está escrito. No es una fiesta de pitos y cornetas, de irse de vacaciones 4 o 5 días porque es feriado largo. Eso es blasfemia. Y hay creyentes que lo hacen. Es recordar los grandes milagros de Dios por sus seres amados, su pueblo. Su pueblo, en los tiempos del Egipto y del desierto, era uno solo, su pueblo amado. Gracias al Señor y a la erupción del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en el Pentecostés, somos dos pueblos. Dos pueblos, los amados de Dios, los gentiles creyentes y los hebreos, unidos en el Señor en un solo pueblo, cada uno siendo diferente. Por eso el judío sigue siendo judío y el gentil sigue siendo gentil. Eso no cambia. En el Señor somos uno solo. Lo que tenemos que recordar, que fue el gran primer milagro de liberación del primer grupo humano de la historia, porque hasta ese momento los milagros de Dios eran para las individualidades. Tuvo relación con Noé, con Abraham, con Isaac y Jacob, individualidades. Acá fue el primer milagro que hizo masivo: sacar 3 millones de personas de la esclavitud, 600.000 hebreos, 2.400.000 de otros pueblos.
Fue la primera vez que obra de esta manera Dios. Y el otro milagro, maravilloso, la entrega voluntaria a nuestro Señor para llevarse nuestros dolores, nuestras cargas. Esto hay que recordarlo en acción de gracias. Con tristeza porque hubo gente que sufrió para esto. Los primogénitos de los egipcios sufrieron, murieron para que se salve mi pueblo. Y eso hay que recordarlo con dolor. No importa si eran enemigos, eran seres humanos. Y al Señor en su partida. Lo que hizo por nosotros, nadie lo hubiera hecho. Sufrir el martirio y cargar con el pecado de la humanidad. Qué olor a podrido que tendría eso, por favor. ¿Cómo a decir, me voy de vacaciones, total, ahora estoy bárbaro? Tengo que recordar lo que alguien hizo por mí que nadie hubiera hecho. Con acción de gracias, con alabanza, con dolor y alegría, porque nunca la alegría es completa. Alguien tiene que sufrir para que seamos felices. Ya lo vamos a ver en un rato. Eso es lo que tenemos que recordar, la humildad. La matzá es el pan de la humildad, de lo que vamos a degustar hoy. El pan de la pobreza, de la estrechez, de la esclavitud. 22-29 de Levítico. Cuando ofrezcáis un sacrificio de acción de gracias a Adonai, acción de gracias, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Es decir, esto es un punto clave, que todo lo que hagamos tiene que ser aceptable ante Él, no ante nosotros. Con esto es suficiente, con esto basta, con esto ya está. Ya di algo, ya está. Ya le di un abrazo a alguien que sufría, ya está, ya puedo ir a dormir, no tengo que hacer más nada. ¿Cuántas veces nos preguntamos si para el Señor es aceptable eso? Porque lo de Caín no fue aceptable para el Señor. Y le dio algo, pero no fue aceptable. Fue condenado. Lo de Abel sí fue aceptable. Por eso decimos pesas, kasher, besamea, kasher quiere decir apto para el Señor. Y si no somos aptos y algo no es apto para nosotros, no es apto para el Señor. Tiene que ser apto, es decir, ¿cuándo es apto? Cuando lo hacemos de acuerdo a lo que el Señor nos dice y con un corazón entregado y alegres de hacerlo. Si no hay alegría en lo que hacemos, no es apto, mejor no lo hagamos. Tanto la ofrenda, como el diezmo, como el congregarse, como el ayudar al otro, como difundir su palabra, como estudiar su palabra. Si no es con la alegría del corazón, disfrutando lo que se hace, no sirve, no lo hagan. No vale nada, ni un centavo. Dios no lo quiere. Y acá en esta congregación tampoco nosotros. Si no es con un corazón y con alegría del corazón. Por Él cuando nos da algo, lo hace con alegría y emoción, porque nos ama. No lo hace para sacarnos de encima y que no lo jorobemos con tantos pedidos. Es feliz cuando le pedimos y le clamamos y le rogamos porque sabe que contamos solamente con Él y con nada ni nadie más. Eso es la fe. Saber que sin Él no podemos. ¿Cómo no lo vamos a recordar con amor y con emoción? Uno dice, sí, mis padres fueron buenos, maravillosos. Yo tuve padres maravillosos. Pero esos padres me los dio Él. No son producto de la nada. Él me los regaló. A Él se los debo. Los hijos que tenemos, a Él se los debemos. El esposo o la esposa, a Él se los debemos. La congregación, a Él se lo debemos. Esta palabra, a Él se lo debemos. Esta libertad de hablar de Él, a Él se lo debemos. El que nos eligió, no tenemos idea por qué, a Él se lo debemos. No lo elegimos nosotros. Él nos eligió. Le dijimos sí, pero Él nos eligió. (22:31) Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Adonai. Guardar es atesorar para utilizar,
No para dejarlo de adorno como la guía telefónica, cuando no hay un número busco el número de teléfono. No es así. Lamentablemente muchos llamados creyentes hacen eso. ¿Qué decía tal versículo? A ver, ella agarra la Biblia una vez por siglo. Es todos los días esto. Es una palabra viva, vive todo el tiempo. Él está vivo. Bendito Dios. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos yo, Adonai. Habla de la acción, de llevar adelante esta palabra maravillosa para bendecir a la humanidad. A eso nos llamó. La acción. ¿Y dónde figura esto en las Escrituras? Juan 1:1. El verbo. Él es el verbo. ¿Qué es el verbo? Un verbo es una acción. Caminar, correr, jugar. Es una acción. Porque el Señor es la Torá viviente. Él puso en marcha todas las promesas. Puso en marcha todo lo que figura en las Escrituras. Él lo puso en marcha. Con lo que hizo. Y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Para ejercer una acción, hay que conocer qué acción realizar. Y cómo realizar de acuerdo a un plan que conozcamos. Si no, ¿qué hacemos? Sin saber lo que hacemos. Para conocer la acción y la forma de llevarla a cabo, hay que estudiarla. Hay que analizar qué vamos a hacer y cómo. Memorizarla y saber cómo llevarla a cabo de acuerdo a un orden de prioridades. ¿Qué hay que hacer primero, qué después? ¿Cuál es lo más prioritario, lo más urgente? El Señor, ¿qué hizo en la creación? Lo más urgente era crear. Después acomodar todo. Después las plantas, los animales, cuando están las luminarias, está todo hecho, todo terminadito, el hombre. Para que disfrute lo que él había hecho y lo cuide. El que no estudia, no prepara un plan, no estudia cómo hacerlo, no puede cumplir, no puede hacer nada porque no conoce qué hacer. El Tratado de Principios, capítulo 5, un libro del judaísmo, el ignorante no puede ser piadoso, así como el inculto no puede cumplir la Torá. El ignorante no puede ser piadoso porque no conoce lo que es la piedad, porque no estudió, no leyó qué es la piedad. El inculto no puede cumplir con la palabra de Dios porque como es un inculto no la conoce. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice Santiago. El estudio se considera la columna vertebral de la fe de Israel. El estudio. Por eso en el judaísmo ortodoxo le sientan a los chicos a los 5 años de estudiar las Escrituras. A los 5 años. Un chico de 10 años ya les puede recitar la Torá de memoria. Porque es fundamental para la vida, para formar la familia, para todo, para una vida de acuerdo a Dios. Hay que estudiar las Escrituras. No alcanza con la fe. Vamos a ir a enseñar a alguien que no conoce las Escrituras. Y no es una pregunta, pará que le pregunto al rabino, al pastor, eso no tengo idea, che. Vengo otro día. Qué tremendo creyente, qué hijo de Dios. ¿Qué es eso? O el tocar de guitarreo. Digo que Dios total no conoce, le puedo decir cualquier cosa. Dios nos libre. Y lamentablemente es lo que está pasando en muchos lugares. Vergüenza de manipular la palabra del sagrado Dios que tenemos. 22:32. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Adonai, que os santifico. Del cumplimiento de su palabra tal cual como Él lo dice, no como yo tengo ganas de hacerlo, depende que sea santificado su nombre. Si no, es lo que en hebreo se llama el Hilul Hashem, blasfemar el nombre de Dios. Manipular las Escrituras es blasfemar el sagrado nombre de Dios. (22:33) Y os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Adonai. Nos sacó de Egipto no para que salgamos al desierto a hacer asadito. Para ser vuestro Dios.
Para ser vuestro Dios significa para que me obedezcan y vivan de acuerdo a mi voluntad. Decimos en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero cuando llega a hacer algo, hacemos la nuestra. Y después nos lamentamos. La finalidad de la liberación de Egipto responde a un plan de Dios divino, un plan de Dios. La liberación no fue porque sí, fue por un plan que tenía preparado. Debemos aceptar su palabra y enseñarla. Él será nuestro Dios por siempre. Y en él está depositada nuestra fe y esperanza. Emuná y tikva. Fe y esperanza. Emuná es fe. Emuná es una palabra hebrea que viene de un verbo hebreo que es leamín, que es creer. De ahí viene emuná, que es fe. Y de ahí viene amén. ¿Qué quiere decir amén? Que creo que esto va a ser así porque creo en él. Amén es una palabra hebrea también. Viene de un verbo hebreo. Leamín. 23:5. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Adonai. El primer mes, este es el primer mes. Y uno dice Rosh Hashaná, el año nuevo judío, bárbaro. Tenemos 3 años nuevos en realidad. Pesach, Rosh Hashaná y Tu Bishvat es una fiesta que es el año nuevo de la naturaleza, es cuando florecen las plantas, las flores en Israel. Y ese día se planta en todo el país cosas nuevas. Es el año nuevo de los árboles, de la naturaleza. Eso es en febrero más o menos. Nadie lo conoce esa fiesta. Es hermosísimo. Pero este es el primero de los meses, lo dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque es cuando somos libres y podemos contar el tiempo libremente. Por eso Levítico 23:1 empieza con todas las festividades. ¿A partir de cuándo? De Pesach. Contarás el séptimo mes, desde la fiesta de los panes sin levadura, y será la fiesta de las trompetas. Primero Tishri, 7 meses después, Rosh Hashaná, cuando Dios se sienta en su trono, que se conmemora la creación del primer hombre. Este es el primer mes, es cuando se crea el calendario hebreo, a partir de acá. Porque ya no somos esclavos, podemos contar el tiempo libremente. Es el mes de nuestra libertad, es el mes de Nisan del calendario hebreo. Nisan viene de un verbo hebreo que es milagro. Nes es milagro en hebreo. Y mire qué milagro. Y miren qué milagro que estemos acá, judíos y gentiles hablando del mismo Señor. Miren qué milagro. 2 pueblos históricamente enemigos. (23:6) A los 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras en honor a Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Por qué 7 días? 7 es el número perfecto. Bueno, es muy largo explicar, no es ahora el tema. ¿Qué pasa con el 7? A los 7 días uno se purifica. Es el tiempo de purificación de los sacerdotes, el tiempo de purificación de la mujer después del período, el tiempo de purificación de la mujer después del parto. Y el tiempo de purificación de su pueblo en Pesaj, los 7 días, para poder estar santificado para recibir la Torá en Monte Sinai. Vamos a Isaías. Muchos conocen estos pasajes y otros no, y los que no lo conocen van a asombrar. Porque Isaías también habla de nuestro Señor Yeshua. Isaías, el profeta, uno de los más reconocidos del judaísmo. 11:1 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. Esto se refiere a las profecías, a tener profecía. 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca herirá la tierra, con su palabra. Dios con su palabra hizo la creación, todo fue por su palabra. Hay bendiciones que hacemos por los alimentos en hebreo, que decimos Shegakol ni Abidbaró, que todo fue por su palabra. Y acá dice, con la vara de su boca herirá la tierra. Y bien que nuestro Señor Yeshua vino a herir la tierra con la palabra de su boca. Bien que le molestaba a Roma y a Caifás y demás secuaces. Y bien que hoy en día le molesta a la humanidad. Por eso somos despreciados los creyentes.
molestamos. Los profetas también molestaban y fueron matados. Juan fue matado, Pablo también, Isaías también, y todos fueron matados. Y hoy nos acordamos de eso. Y con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿De quién estará hablando? No tengo idea. ¿Ustedes se imaginan de quién estará hablando? 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. 12. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yehudá. El Señor cuando vuelva, de eso estamos hablando. Isaías lo está diciendo. Al que estamos recordando el día de hoy. Y mañana su resurrección. Segunda de Reyes 22:2. Hizo lo recto, está hablando del reinado de Josías, hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Estaban reparando las grietas del templo y el sacerdote encontró el libro de la Torá en el templo que estaba por ahí tirada. Porque cuando reinó Amón, hizo lo malo a los ojos de Dios y mancillaron el templo. Como la gesta de los macabeos, pasó lo mismo. Este rey Josías restauró esta situación. Fue un hombre recto ante los ojos de Dios. 23:3. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Adonai, comprometiéndose a que seguirían a Adonai y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Está repitiendo la Semá. Deuteronomio 6:4-9. Y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, en lugar junto a la columna, en hebreo dice, se paró el rey sobre el estrado. El estrado, el texto habla del estrado, no de columna. Es el lugar reservado al rey para sentarse. Todo el pueblo aceptó y decidió cumplir ese pacto. 23-21. Como en Monte Sinai dijeron, haremos y obedeceremos. Lo mismo. 23-21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo celebrar la Pascua a Adonai, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Conforme a lo que está escrito, ninguna otra cosa rara. Conforme a lo que dice la Escritura. 22. No había, escuchen esto es increíble, ¿eh? No había sido celebrada la tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Yehudá. Eso dice la Reina Valera. El texto hebreo dice algo parecido, pero no lo mismo. Pues no se había hecho como este Pesaj, y no que no se había hecho nunca, sino que no se ha hecho de esta manera, tan como corresponde. Eso dice el texto hebreo, por eso a veces las diferencias indican mucho. Desde los días de los jueces que habían juzgado de Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Está hablando de David y Salomón. Ni en el tiempo de David y Salomón se había hecho como este Pesaj que hizo este rey Josías. Tan al pie de la letra como Dios manda. Ni siquiera David y Salomón lo habían hecho. Desde los tiempos de los jueces no se habían hecho de esta manera. 23-23. En el año 18 de Josías se celebró aquella Pascua a Adonai en Jerusalén. Estamos hablando de obediencia a Dios, de humildad, de saber que sin Él no podemos. Vamos a Primera de Pedro.
y ya estamos por finalizar. Primera de Pedro fue escrito alrededor del año 62-64, más o menos 6 años, 7 antes de la destrucción del segundo templo. Aparentemente desde Roma. Saben que el nombre de Pedro significa piedra. Pedro tenía como concepción la congregación gentil, una casa que era una casa espiritual compuesta de piedras vivas, edificada sobre el Señor como fundamento. Y ello animó a Pedro a cuidar de esta congregación como pastor que cuida las ovejas. Por eso Pedro usa el término piedra viva. Acá, en este pasaje, hay una comparación con la parábola de los viñadores malvados, los que mataron a cada enviado del amo y después mataron a su hijo. Israel no escuchando a los profetas y luego el Señor no reconocido. Salmo 118, 22 dice, porque lo de piedra y ángulo ya estaba escrito en el Tanaj, no viene del Nuevo Pacto. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba del ángulo y de la piedra viva. Salmo 118, 22 dice, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya en los Salmos está escrito esto. No es nuevo en el Nuevo Pacto esta expresión. Israel, dice un exégeta que se llama Kirkpatrick, un exégeta gentil, que Israel es la piedra angular principal. Israel. Los poderes del mundo desecharon a Israel, pero Dios la destinó para el lugar más honorable e importante del edificio de su reino en el mundo. Ese es el destino de Israel. Y Yeshua tomó estas palabras, porque Yeshua, que era griego, español, groenlandés, era hebreo. Era hebreo. Y él lo tomó de lo que era, de su costumbre hebrea, de su tradición hebrea. Él tomó esta palabra y se aplicó a él mismo, porque de ahí él viene y pertenece a este pueblo. Parecía rechazado por la humanidad, pero en el propósito de Dios era la piedra angular. Él también estaba rechazado, pero era la piedra angular. La piedra angular del edificio de su reino. Isaías 28, 16 dice, por tanto Hashem, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada angular, Isaías, preciosa, de cimiento estable, el que creciere no se apresure. Del Tanaj tomaron todos los escritores cristianos esta forma de referirse al Mesías. Yendo al Nuevo Pacto, no parece posible que Pedro hablara de Yeshua como la piedra angular y de los creyentes gentiles como piedra viva. El Señor piedra angular y los creyentes gentiles que no eran hebreos, como el Señor, la piedra viva, como edificio de la casa espiritual unida a Él. Esto nos lleva a cuando el Señor se dirigió a Pedro y le dijo, tú, Pedro, sobre esta roca edificaré mi congregación y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mateo 16, 18. Es decir, sobre vos, sobre esta roca, no sobre vos, sobre esta roca edificaré mi congregación. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre ella. Yo vivo diciendo que todo lugar entregado a Dios, nada ajeno a Dios puede entrar. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Les aseguro que yo no le pasé el dato a él me lo pasó a mí. 2:4 de 1 Pedro. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, lo que leímos en Levítico,
a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Sacrificios aceptables. No voy a explicarlo, lo expliqué recién. 2.6. Por lo cual también dice escrito, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Pero dice, lo pongo en Sión. No dijo lo pongo en Roma, ni acá, ni en la China. Donde dice en Sión, Monte Sión, Jerusalén. En el lugar hebreo. El que crea en él no será avergonzado. 2.7. Para vosotros pues, los que creéis en él, para los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y qué es la cabeza del ángulo? Lo que sostiene una estructura. Lo que sostiene una estructura. 2.8. ¿Y qué estructura? La de la fe. ¿Qué otra estructura va a ser? La congregación no es el edificio, es el pueblo de fe, la asamblea de los creyentes. Eso quiere decir sinagoga y quiere decir iglesia, asamblea de los creyentes, ninguna otra cosa. 2.8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Las piedras vivas para los creyentes antiguamente era Israel, pero luego fue la iglesia. También, y Pedro muestra que la iglesia no cancela la herencia hebrea, claramente. Eso de que ahora la iglesia, la teoría del reemplazo, ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios y no Israel porque desecharon al Señor. Totalmente antibíblico, Pablo lo da por tierra. Pedro en el 2, 4 y 8 muestra la congregación como un lugar vivo y espiritual con el Señor como fundamento. Y piedra del ángulo por cabeza del ángulo, explicar, se refiere a la construcción. 2.9. Pero vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Él nos eligió, somos escogidos. Él nos eligió, no otros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis cómo nos adquirió. Con la sangre del Señor nos adquirió. Fuimos comprados con su sangre y salpicados con su sangre, bañados con su sangre, para vivir en santidad. No para desobedecer de hacer lo que se nos da la gana y después reclamarle algo. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La esclavitud. En un momento pasamos de la esclavitud a la libertad, de la luz, de las tinieblas de la esclavitud a la luz de la libertad. ¿Qué luz? La de Dios, ¿qué otra? Ya no se precisan sacerdotes, ya tenemos al verdadero y único que nos llevó al lugar santísimo cuando se rompió el velo y nos dio el acceso a todos. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Se refiere a los gentiles. Los gentiles no eran pueblo hasta Pedro se asombró. ¿Cuándo? Pedro casi tiene un paro cardíaco y no había bypass, no existía todo eso. Cuando va a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? No podía creer que el Espíritu Santo se reveló a un gentil, que era inmundicia. ¡Era inmundicia! Y ahí se dio cuenta que Dios era para todos. 2.15. Esta es la voluntad de Dios. Escuchen. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia. ¿Y cómo se hace callar la ignorancia? Estudiando. Aprendiendo su palabra. No podemos transmitir a otros lo que no tenemos. Yo no puedo heredar a un hijo mío $1.000.000 porque no los tengo. ¿Cómo vas a transmitir a alguien lo que no tenemos? Lo que no conocemos. Tenemos que conocerlo a Él. ¿Saben en las expresiones bíblicas lo que quiere decir conocer? Conocer no es decir hola, mucho gusto, ahora te conozco.
Conocer en las Escrituras es la vida íntima en el matrimonio. Conocer es conocer íntimamente el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Es la intimidad del matrimonio. Así tenemos que conocer a nuestro Dios, porque así nos conoce Él. Eso es conocer. En la intimidad Él se nos revela, porque ve nuestra intimidad en nuestro corazón como está con Él. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos y los que manipulan la palabra de Dios, por supuesto. 16. Actuad como personas libres. ¿Qué estamos festejando? La libertad, ¿no? Primero Pedro, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad es en Él, no es libertinaje, es libertad. Entendamos bien. No es hago lo que se me da la gana, ahora soy libre. No. Somos libres porque Él nos hizo libres y a Él le tenemos que responder. Conclusión. Tenemos que recordar a nuestro Señor en lo que Dios hizo, hace y hará. La mejor forma de recordarlo y honrarlo y mostrarle cuánto agradecemos lo que hizo por nosotros. No es llorar cada vez que recordamos la ceremonia de la Cena del Señor o cuando nos emocionamos ante una alabanza que nos moviliza. Honrarlo, valorarlo, es cada momento actuar como Él hubiera actuado. Mirar con las miradas de Él. Mirar cómo actuaba Él. Así como Él no perdía 18.000 días para testificarle a alguien que no quiere escuchar. No quiere escuchar, hay que dejar a esa persona. No hay que insistir. Él no insistía. Si Él no insistía, no tenemos que insistir. Nos tiramos la semillita como en el campo y nos vamos. Algún día va a salir la flor, aunque no estemos. No hay tiempo que perder. Se acercan los tiempos finales. El Señor está esperando que hagamos nuestro trabajo. Hay que testificar a cantidad, no a uno 20 años y los demás dejarlos de lado. Le estamos privando a otros que tienen hambre del Señor por dedicarnos a uno que no le interesa escuchar. La obra la hace Dios, no nosotros. La obra no nos creamos Dios, no querramos competir con el Señor. Él hace la obra, Él cambia los corazones, no nosotros. Nosotros no cambiamos a nadie. Su palabra cambia a la gente, no nosotros. Que en este Pesaj o Pascua podamos recordarlo, y la mejor forma de recordarlo y honrarlo es trabajando para Él. Cada momento que podamos. Hay trabajos seculares que tenemos que, si no, no subsistimos. Pero en vez de mirar televisión, en vez de hablar mucho por teléfono, estudiar su palabra y testificar a otros y ayudar a otros a que conozcan el camino de la salvación. Que este Pesaj nos sirva para honrarlo de esta manera, que es lo que Él está esperando de nosotros. Que el Señor los bendiga.